LP, de Ambulance LT de 2004. LP fue el primer y único disco de estos cuatro neoyorquinos, cuya fórmula secreta era en apariencia sencilla escoger lo mejor de The Velvet Underground, los Beatles, Spiritualized My Bloody Valentine y meterlo todo en la batidora, sin disimulo pero, eso sí, con sobrado conocimiento de causa. A juzgar por sus canciones, la jugada, a priori inverosímil, les salió perfecta. Tal y como dijo su guitarrista, Ben Healy sang, "Our Nietzsche is not sticking to any particular Nietzsche". Y se nota tan pronto nos avasallan con la impetuosa primitive de Why primero Treat You, como luego nos deleitan con una canción descaradamente popera como Anecdote. Sus diversas influencias, filtradas por su personal estilo, hacen de este un disco tan variado como redondo. Wish You Were Here, de Badfinger 1974. Por supuesto que el episodio final de Breaking Bad contribuyó a otorgarles cierto reconocimiento tardío con la inclusión de la genial Baby Blue, pero aún así Badfinger siguen sin tener el lugar que les corresponde. La biografía del grupo, plagada de suicidios y desafortunadas decisiones reseñada en este artículo de nuestro querido Emilio de Gorgot, es a todas luces una de las más trágicas de la historia del rock. Y este disco, quizá el mejor de toda su discografía, tampoco es que corriera mejor suerte. 7 semanas tras su publicación se retiró de las tiendas debido a un litigio entre el sello discográfico y el manager del grupo. The Art of the Congos, de The Congos 1977. Pocas canciones captan la esencia del reggae de mejor manera que Fisherman, canción con la que comienza el debut de The Congos. Y pocas canciones consiguen sumirle a uno en un júbilo tan placentero. Eso en sí es digno de elogio. Con The Art of the Congos los jamaicanos Ashanti Roy Johnson y Cedric Mitton grabaron uno de los secretos mejor guardados del reggae, y a su vez uno de los discos más pulidos del género. La excelente producción de Lee Scratch Perry, afamado productor con el que también colaboró Bob Marley, entre otros, no es más que la guinda del pastel, Do Petrone, de Electric Wizard 2000. Por si acaso tuvieran dudas acerca de lo heavy que es este disco, lo único que necesitan es echarle un vistazo a su portada, en la que podemos ver a un barbudo Satanás fumando una cachimba, acompañado por amenazadoras siluetas de fantasmas / espíritus encapuchados al fondo dispuestos a todo tipo de diabluras. Considerado uno de los mejores discos del heavy metal de las últimas décadas, Do Petrone es un disco clave del doom metal británico, ominoso y cargante, con alargadas composiciones fundamentadas en esos riffs tan al estilo de Tom Yomi, oscuro y denso como el alquitrán. Heavy shit de la buena, señores. The Software Slump, de Grandaddy 2000. Acertadas o no, en su día el segundo disco de Grandaddy recibió comparaciones con el Odd Computer de Radiohead. Si no a nivel musical, lo que sí compartían era la temática temor a la tecnología y desidia ante la progresiva deshumanización de la era digital, mediante composiciones que se debaten entre la languidez y el estallido repentino. El grupo se separó oficialmente en el 2006, pero canciones como The Crystal Lake han sido suficientes como para que se hagan un cómodo hueco en el panorama indie moderno, al tiempo que nos avisaban de la preocupante alienación del ser humano. Ambient 2 de Plateouts of Mirror, de Harold Wood y Brian Eno 1980. 2 años después de grabar Ambient 1 Music for iPods, Brian Eno decidió juntarse con el pianista y poeta Harold Wood con el fin de continuar en su incesante exploración de la música ambiental. El resultado final, como era de esperar, fue de un sonoro lirismo, y juntos así compusieron una piedra fundamental de la ambient music, reconfortante y misteriosa a partes iguales. Escuchar el disco supone verse transportado a un sitio seguro, en el que la tranquilidad y la melancolía conviven en las elusivas notas que quedan sueltas por el aire. Jackson C. Frank, de Jackson C. Frank 1965. Al pobre de Jackson C. Frank nunca le sonrió la vida. Víctima de un incendio a los 11 años que le dejó con quemaduras en el 50% del cuerpo, padeció depresión durante gran parte de su vida y fue además diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Por si fuera poco, perdió el ojo izquierdo estando en Queens, Nueva York. Resulta que había niños jugando con pistolas de balines por la zona y uno le impactó de manera fortuita. En línea con sus constantes infortunios, huelga decir que nunca alcanzó fama alguna mientras vivió. Su primer y único disco, producido por Paul Simon, que después versionaría junto a Garfunkel su canción Blues and the Game, es muestra de su sufrida existencia, canciones intimistas e introspectivas basadas en una fragilidad fulminante, un lamento sin fin. Midnight Blue, de Kenny Burrell 1963. Kenny Burrell era el guitarrista preferido de Duke Ellington, y llegó a tocar con grandes figuras de la talla de Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Quincy Jones, John Coltrane, Jimmy Smith o Stan Getz.
Midnight Blue, su disco más famoso, es uno de los grandes exponentes de jazz blues. Sus sonidos, elegantes y de una espontánea naturalidad, evocan esa atmósfera de caída y sugerente que se produce nada más caer el alba. Es música jazz concebida para escuchar de noche y solo de noche. A ser posible en la soledad más absoluta, acompañado por un buen whisky mientras la oscuridad cae y la ciudad sigue, impasible, con su ajetreo y sus luces de neón. Argus, de Wishbone Ash 1972. ¿Oyen esas guitarras? Escuchen bien, porque son las guitarras de los dioses, un duelo perfecto de 12 cuerdas alineadas que se complementan y se desafían a la perfección. En 1972, la revista Melody Maker mantuvo que era el dúo de guitarras más interesantes desde que Page y Beck tocasen en The Yardbirds. Palabras mayores, y a todas luces indiscutibles. Demos las gracias a Andy Powell y Ted Turner. Argus no es ni rock progresivo, ni hard rock, ni blues rock. Es todo eso al mismo tiempo y mucho más, de ahí que sea todo un éxito. Es, en todo caso, un discazo como una catedral. The Doors. Strange Days 1967. Disco oscuro de los Doors, en sus melodías y letras. Segundo en su discografía. Tiene el infortunio de ser uno de los álbumes menos vendidos de su discografía, y ser el sucesor de su exitoso y más conocido álbum debut. Sin embargo, piezas como Love Me Two Times, People Are Strange y para mí su mejor tema, When the Music's Over, lo convierten en pieza indiscutible de lo mejor de su discografía, y una clara representación de sus primeros álbumes marcados de un sonido principalmente psicodélico. Johnny Winter. Second Winter 1969. Tercer álbum de Johnny Winter. Tiene la particularidad que en su momento fue un acetato doble con 3 caras de música y una cara en blanco sin contenido. Gracias Johnny por no ceder a las pretensiones de CBS de editar el disco en un único acetato. Sus versiones de Y61 y Johnny Be Gode, de aquellos pocos casos en que las originales son superadas. Dave Mason. Alone Together 1970. Álbum debut del ex guitarrista de Traffic. Músico relativamente de culto en su discografía solista. La sección rítmica era la base de Delaney y Bonnie, quienes más tarde repetirían en Derek and the Dominos y con George Harrison en All Things Must Pass. Aquí están sus mejores obras en solo Sudden the Pass You, Shouldn't Have Talk More Than You Gave, World in Changes, y para los amantes en vinilo, de los primeros no elaborado en el tradicional color negro, sino en una mezcla de colores muy psicodélica. David Crosby. If Primero Cold Only Remember My Name 1971. Álbum debut del ex Beard y parte del supergrupo Crosby, Stills, Nash y Young. En esta grabación inmersa en ácido, hay una combinación de folk y psicodelia y contando con la crema y nata de los músicos de San Francisco en la sección rítmica miembros de Jefferson, Grateful, Santana y sus compañeros Nash, Stills y Young participan activamente. Altamente recomendable temas como Cowboy Movie y Songs with No Names échenle un oído. Traffic. The Lowest Part of Highland Boys 1971. Este álbum significó un cambio drástico en la alineación inglesa. Se añadieron músicos orientados al trabajo en percusión como Jim Gordon en la batería, y Rebot Cuaco en la percusión y el ex Blindfire Rich Gretsch en el bajo, permitieron a Jim Capaldi centrarse en la composición y en las voces. Temas de gran influencia jazz y progresiva, y temas célebres como Rock and Roll Stew y Eden Treasure. Captain Beyond 1972. Este es un grupo casi de estatus de culto y conformado por ex miembros de Deep Purple, y Ron Butterfly entre otros. Considero que no alcanzó un mayor reconocimiento más debido a sus cambios múltiples en cada grabación, y el haber firmado con una casa disquera americana especializada en rock sureño Capricorn Records, mientras su estilo combinaba aspectos progresivos, de hard rock, heavy metal e incluso dotes latinos. Es un álbum de los que se escucha en un solo tiro 35 minutos donde no sobra un solo tema y en donde las canciones van enlazadas entre sí. Ritchie Blackmore's Rainbow 1975. Álbum debut de Rainbow que empezó como un proyecto de M.R. Blackmore utilizando la banda Elf como apoyo. Esta banda que tocó en el álbum, nunca tocó en vivo y se dice que para Blackmore era una banda no apta para tocar heavy metal y hard rock y su interés era conservar a su cantante el gran Dio. Siempre ubicado por debajo de Rising y Long Live Rock and Roll, este álbum contiene los mejores temas de la era Dio. Cuestión de gustos. Man on the Silver Mountain, Cats the Rainbow hablan por sí solas. Led Zeppelin. Presence 1976. Sin dudas el menos valorado de sus discos, tiene la particularidad de ser el único, carente del uso de teclados, con la base instrumental del rock, guitarra, bajo y batería.
Tal vez los problemas que ya atravesaba la banda, incluido el grave accidente de Robert Plant durante la grabación, más los excesos ya conocidos, no le permitieron entre el público ubicarlo en el gusto de sus primeros 5 trabajos: Achilles Last Stand y Tea for One, de lo más recomendable. Yes. Going for the One 1977. Último trabajo de la era progresiva de Yes antes del cambio radical en el estilo en los años 80, y que aparecieron tímidamente en el formato del 78. Lamentablemente el público en esa época, estaba un poco aburrido del rock progresivo y sus atenciones estaban en el recién relativamente nuevo punk. Escuchen Awaken, una de las 5 mejores canciones de esta banda. AC/DC. Powerage 1978. Obra maestra con Bon Scott y siempre ubicada por debajo de White Oil. Un cañón de principio a fin, aquí su mejor tema a mi gusto: Sin City. Dire Straits. Lover Over Gold 1982. Este es el disco que supuso el cambio en el estilo e instrumentación de Dire Straits, con los teclados como novedad. Es el único álbum de la banda donde se pueden encontrar temas de corte progresivos como Telegraph Road, altamente recomendable, 5 temas bien jalados y acertadamente extensos. Jethro Tull. Crest of a Knave 1987. El álbum de la polémica del Grammy en contra de Metallica. Es el álbum donde Martin Barre muestra sus mejores dotes a las 6 cuerdas, un sonido y una voz muy a lo Dire Straits, para este servidor su última gran obra. Especial atención a Budapest y Sideshow as a Dancer. Van Halen. O812 1988. Segundo álbum de la era Agar. Combina lo mejor de los riffs de Eddie con teclados y Agar, siendo un buen guitarrista, apoya a Eddie en la instrumentación. Black and Blue, When It Is Love y Cabo Wabo, hacen de este álbum el de más agradable escucha de esta era. Tesla. The Great Radio Controversy 1989. Grupo infravalorado despectivamente ubicado entre la side band. Gran acierto de este álbum está en la producción, donde las capas de guitarras acústicas se mezclan con los riffs hard rock propios de los 80. Además de la gran Love Song, Even S Trail y Paradise, de lo mejor. Rem. Green 1989. El salto de Rem de banda indie a ícono del rock, del cambio de discográfica pequeña como Irsa, su primer álbum con Warner. Temas como Pop Son 89 y Stan, grandes clásicos de la banda. Matt Season. Above 1995. Para mí es el testamento del grunge, la última gran obra y la tragedia de estos músicos. Solo 2 de ellos sobreviven, y tuvieron en común no solo pertenecer a Seattle como escena musical, sino conocerse durante sus respectivos procesos de desintoxicación de las drogas. Solo 2 lo lograron: disco de letras sombrías sobre drogas, estados y muerte, pero un sonido que no solo era el grunge sino incluía blues, jazz e incluso elementos de percusión. Pearl Jam. Yield 1998. Último gran álbum de una de sus bandas preferidas. Luego de esto considero que perdieron el rumbo durante la primera mitad de la era de los 2000, casualidad con el ingreso de Mac Cameron a la banda luego de esta grabación. Hace poco leí que lo tocaron en su totalidad por Algo Debe Ser. The Cure. Blood Flowers 2000. El disco que completa la trilogía famosa que tanto describe su líder, la cual proyecta de la mejor manera la música de esta banda. Del estilo sombrío, combina muy bien el creciente uso de teclados con capas de guitarras eléctricas y acústicas. Considero también que hay que escucharlo en su totalidad para disfrutarlo, y más de una vez. Radiohead, y Mick Beuron Live Recordings. Radiohead está muy lejos de ser una banda infravalorada, pero sorprende lo poco que este disco suele mencionarse cuando se habla de ellos. Se trata de un compendio de grabaciones en directo de la época de la Amnesia Kikima, parco en temas, solo 8 en total pero muy bien escogidos, con canciones como Everything in Its Right Place y Morning Bell, que suenan muy bien en vivo, tanto que da pena que se asocie a menudo a este grupo con una cierta espesura en la producción de sus composiciones, demostrando aquí que son, sin más, buenas canciones con o sin arreglos de por medio. La joya escondida, y un misterio en la trayectoria del grupo, es la última canción del álbum, True Love Waits. Fue una de las primeras canciones de Radiohead que encontré por internet, una balada acústica muy hermosa, alabada por los fans del grupo, que sin embargo nunca ha sido grabada en directo. Dada la naturaleza tan emotiva de la letra, así como el toque intimista de la guitarra, uno solo puede especular el por qué Tom York no quiere que este tema vaya al estudio. Mientras tanto, este es el único disco donde tal canción puede escucharse hasta la fecha. Sheryl Crow, Wildflower. Sheryl Crow no es la clase de cantante en la que uno pensaría a la hora de imaginar grandes avances en el mundo de la música, pero eso no quita para que no sea una excelente profesional y compositora.
Distanciada ya de sus raíces country, en este disco crea un compendio de temas pop entre los cuales no está casi ninguno de los que son famosos para los profanos de la artista. No está All Primero Wanna Go, y Feed Makes You Happy, Home ni ninguno de esos hits de radio por los cuales será recordada. Y ni falta que hace, porque el listado de temas de este disco es de una perfección artística tal que todo el disco en sí es una delicia de escuchar de principio a fin, sin que flojee en ningún momento. Por supuesto tiene momentos álgidos, y para mí personalmente es esa maravilla sonora que es Perfectly, un tema en el que hace, en mi opinión, el mejor y más cálido trabajo vocal de toda su carrera, de una emotividad difícilmente olvidable. Otros rescatarán otros temas, como Lifetimes, Always on Your Side o el propio Wildflower. Ya es cuestión de gustos, pero todos ellos merecen ser destacados. Garbage, Beautiful este es un disco por el que siento un cariño especial. En su momento se le llegó incluso a considerar un paso atrás en la trayectoria de Garbage Manson y los otros ya no eran esos tíos molones y oscuros que cantaban que solo estaban felices cuando llovía o repetían una y otra vez que están esperando por ti. En mi opinión este es uno de esos discos que fue perjudicado por una mala elección de singles. Sin duda Android y Breaking Up the Girl son buenas canciones, pero a mí me alejaron del verdadero núcleo de temas destacables del disco. Una amiga, años atrás, me obligó a que escuchara un tema concreto, Cup of Coffee, y me encontré con una canción que me dejó fascinado durante mucho tiempo. Animado por la experiencia exploré más el disco y descubrí otros temas magníficos como Tilde de Irie, Cherry Lips, Drive You Home, maravillosos arpegios para tocar con la guitarra, Parade, Untouchable y, en suma, descubrí que tenía entre manos uno de esos discos excelentes donde no hay dos temas ni remotamente iguales y el trabajo de producción que se ha hecho es tan bueno que entiendes cómo Butch Vig, el guitarra y encargado del mismo, pasará a la historia entre otras cosas por ser el productor del Nevermind de Nirvana. Nine Inch Nails, Pretty Hate Machine. De casi todos los discos anteriores he usado calificativos como hermoso, suave o tranquilo. Ninguno de esos puede aplicarse en general a este disco de Trent Reznor, el primero que creó bajo el nombre de Nine Inch Nails. Ya solo la historia de la grabación de este disco es interesante de por sí. Reznor lo tocó y grabó todo casi por sí mismo con los trastos que tenía a mano, sin solicitar apenas ayuda, con productores que le ayudaron, sí, pero negándose a sí mismo toda concesión social. Se podría decir que es el producto de una mente torturada y sin duda esa es la sensación que produce escucharlo. Pocos discos he escuchado que reflejen también la oscuridad emocional como este, y por ello lamento siempre que sea omitido de las listas de discos malditos, donde nunca falta sitio para berridos de death metal que son similares entre sí o para ese teatro orquestal que es el muro de Pink Floyd, excelente, sin duda, pero que no refleja de verdad lo que es la verdadera introspección musical como este álbum. Hay momentos en que casi puedes sentir la boca de Reznor torcerse, o cómo escupe las palabras con verdadera amargura. Temas destacables hay muchos, aunque sin duda el más impactante es ese Something Primero Can Never Have, que es uno de los temas más duros y siniestros que he escuchado jamás, gracias a un destello de genialidad de Reznor. La manera más perfecta de transmitir la rabia más absoluta, más escalofriante, no es usar la máxima distorsión, ni gritar lo máximo posible. Todo lo contrario, basta con usar un casi vaporoso piano, una voz susurrante, y demostrar que tu rabia es tan grande que ya es parte de ti, que fluye con preocupante sencillez. Ayreon, Into the Electric Castle. Ayreon es un músico ya de por sí poco valorado. Fuera del mundo del heavy son pocos los que le conocen, y dentro otros tantos le han etiquetado con el incómodo estigma de progresivo, que es una manera de decir temas de 15 minutos que podrían durar quinto. Pero Ayreon en realidad no crea temas de tal duración. Tienen una estructura muy cambiante, con altos y bajos e incluso alteraciones del ritmo, y ese estilo tan peculiar es el que le ha permitido forjar alrededor sus dos grandes bazas. La primera es la legión de artistas invitados que siempre cantan con él. Son tantos que casi podría hablarse de un reparto de cine, pues en verdad todos ellos tienen roles y papeles. Así, en este disco, tenemos a Sharon Denadel Within Temptation en el papel de una indígena o a Anneke van Giersbergen de Gathering en el de una egipcia. Incluso como narrador improvisado, Ayreon contó con Peter Daltrey, uno de los mitos del rock, en un papel más que peculiar y magnético. Y ese es el otro punto fuerte de Ayreon, que te está contando una historia en sus discos, en este caso, la de un grupo de humanos de distintas épocas que son llevados a un mundo misterioso, el castillo eléctrico, donde deberán superar sus miedos y sobreponerse a sus emociones negativas, y al final sabrán el porqué.
Las letras son un verdadero prodigio que roza lo operístico, con algo parecido a arias para cada intérprete y hasta el detalle curioso de que, cuando un personaje muere, eso se refleja con el símbolo de una cruz en el libreto del disco. Finalista a esta lista fue también otro gran disco de Ayreon, The Human Equation, donde da un paso más allá en complejidad y cada cantante refleja una parte de la personalidad de un hombre en coma, que ha sufrido un misterioso accidente de automóvil. Ambos discos son muy recomendables. Chris Cornell, Scream. Cuando hice la lista no tenía claro qué discos elegiría. Había muchas opciones. Con el número 1, sin embargo, no lo dudé ni medio segundo. Dicen que cuanto más alto subes, más dura la caída. Eso debió pensar Chris Cornell, superestrella del grunge, líder indiscutible de Soundgarden y colaborador en otros proyectos míticos como Audioslave. Incluso la carrera en solitario de Cornell está plagada de aciertos, como su excelente disco Euphoria Morning o su tema You Know My Name para la película Casino Royale. Todos son éxitos. ¿O no? Este disco, Scream, es sin duda uno de los más vilipendiados que he conocido jamás. Le he visto en innumerables listas de los discos que más odio o los discos más decepcionantes de todos los tiempos. ¿Tan malo es? No solo no es tan malo, sino que no es malo en absoluto. El problema del disco reside en que Cornell se alojó de manera radical de las guitarras y sonidos rockeros que le dieron fama mundial para crear un producto a medias pop, a medias dance, a medias disco rock. Pero que nadie se confunda, la voz de Chris Cornell está ahí, suena igual de bien que siempre, e incluso considero que hace un trabajo vocal más complicado que en anteriores encarnaciones. Mucha de la misma gente que ha demonizado el disco han reconocido que han escuchado algunos temas arreglados con estilo rock y mejoran. Este creo que es el ejemplo perfecto de un síndrome que he visto en muchos amigos aficionados al heavy y rock de que si no hay guitarras, y no se puede tocar en directo tal cual, no es música que merezca la pena. Por supuesto, si encima el pecado lo cometió el profeta, el odio resulta aún más radical. Dig Out Your Soul. Oasis. Después de discos tan redondos como el de Finitely Maybe y el mítico Watch the Story Morning Glory era difícil que Oasis pudiera superar estos primeros trabajos. Con su último disco de estudio, la banda consiguió lo que para cualquier otro grupo sería un rotundo éxito, pero llamándote Oasis el público y la crítica esperan algo más. Aún y así, temas como Imouta Time son de lo mejor de la carrera de los Gallagher. Warning, Green Day quizás eclipsado por el éxito de American Idiot o por no ser tan brillante como Dookie, Warning es uno de esos discos queridos por los seguidores de Green Day pero olvidado pese a tener temazos como Minority o Kiss Day Parade. Origin of Symmetry, Muse, uno de esos discos que fueron alabados por la crítica pero que a medida que van saliendo nuevos temas, el resto de temazos del disco pasan a un segundo plano. Aunque esperamos poder seguir escuchando temas como Plug-in Baby o Newborn en sus conciertos, siempre nos quedaremos con ganas de saber cómo suenan Citizen Erased, Hyper Music o Space Dementia en directo. In Utero, Nirvana. Aunque puede que algunos no estén de acuerdo con el primer puesto de esta lista, ¿cuánta gente puede nombrar canciones de este álbum más allá de Dumbo y Art Shaped Box? Si con Nevermind Nirvana consiguió llegar al gran público, con el In Utero muchos de aquellos nuevos seguidores se tomaron con más calma su último lanzamiento. En In Utero encontramos temas algo más experimentales y cercanos al bleach, aunque sin pasarse. Prueba de ello son temas como Milquito Touretes, pero siempre nos quedará la espina de saber cómo hubiera evolucionado el sonido de la mítica banda de los 90 a partir de este punto. The Rolling Stones Goat She's So Virgin, 1973. En perspectiva, puede ser vista como una obra menor en su vasta trayectoria. Pero se antoja difícil desmentir que en tal calibre no jugase un papel esencial el extraordinario ramillete de discos que los Stones facturaron entre 1968 y 1972, con mención especial para el inagotable Exile on Main Street Virgin, 1972. El disco de la sopa de cabra que dio nombre a la popular banda catalana surgida en los 90 no lo tenía fácil, desde luego. Y el tópico dice, además, que marca el momento en el que Mick Jagger afianza su lugar en la jet set y Keith Richards el suyo junto a la heroína. Pero en su seno se reunía un cúmulo de inapelables argumentos, aunque la mayoría de ellos no suelan figurar en los muchos recopilatorios al uso de la banda. La insinuante e insana Dancing with Mr. D, la imponente do Heartbreaker con ese pedal wah y ese cariz funk, que parece anticipar a The Afghanics casi 20 años antes, el rock and roll descarriado de Star que hace lo propio con Primal Scream, las andanadas de blues bastardo que de Your Lobo Silver Train y esa balada casi definitiva y esta sí, antológica que era Angie.
Pixies Bossa Nova 4A, 1990. Se dijo de él que era de notable, mientras que Dolittle 4A, 1989 había sido de sobresaliente. Y seguramente sea verdad. Pero el notable era muy alto. La banda más determinante del rock alternativo norteamericano con permiso solo de Sonic Youth y Husker Du despachó un rotundo y fiero tercer álbum. Quizá con una producción más pulida que su predecesor, y un saldo algo menos turbador, pero solo por unos cuantos palmos. Les valió una segunda visita a nuestro país y a nuestra Valencia en septiembre de 1990, ya en salas más grandes que las que habían frecuentado un año antes en nuestro caso, de garaje a arena. Estar perdido entre la multitud que atestaba aquel recinto, cerca del escenario, cuando comenzó a tronar rock music, era algo que inspiraba temor por la propia integridad física. O puede que simplemente fuéramos muy jóvenes, quién sabe. The Smiths, Strange Wise Come Road Trade, 1987. Tanto Morrissey como John Neymar han dicho de él que es el mejor trabajo de entre todos los que compusieron juntos. Salió al mercado como involuntario testamento sonoro. La banda se había disuelto ya en ese momento, como consecuencia de la marcha de Marr para emprender nuevas singladuras. Nadie osará ponerlo por encima del suntuoso The Queen is the At Road Trade, 1986, el más brillante de todos sus álbumes, editado solo un año antes. Pero Strange Wise Come Road Trade es, aparte de un disco mayúsculo, la versión más grandilocuente y audaz de The Smiths. La rendija que dejaba entrever por dónde habrían evolucionado de no haberse separado de forma tan abrupta, dejando un enorme e influyente legado en menos de 5 años. Portishead London /Go. Discs, 1997. La prueba más patente de lo que supone gestar dos discos que, en apariencia, son casi siameses. Todos los parabienes se los llevó su debut, Dummy London /Go. Discs, 1994. Toda la gloria y el pasaporte a la posteridad fueron para él. Porque esta secuela homónima, tan similar en la forma, requería más tiempo para familiarizarse con todos sus recovecos. La angustia, el desamor, la congoja casi paralizante de su debut, eran las mismas. Pero ahora desprendían mayores cotas de tenebrismo, si cabe.